la cueva, y en el momento que venía unas llamas estaban encendidas y había un altar en el fondo. El altar tenía una llama. La llama parecía como que no era una llama que salía de ninguna leña, era una llama como que salía del fondo de la tierra, y allí estaba como especie de una cama de piedra toda ensangrentada. Yo vi que tenía sangre vieja. Las paredes de aquel lugar tenían sangre, y de repente escuché una gente que venían y empezaron a entrar. Entraron en total 16 personas. Las que entraron de último, la que entró de último fue una mujer, y aquella mujer todos venían con un trapo, un manto negro, era una batola negra y encapuchados. El que venía delante traía también una bata negra y una capucha negra, pero traía aquí en su cuello como un cinto rojo y un cinto negro. Estaba allí y venía caminando hacia adelante. En el momento que terminaron de entrar, la última entró, y entró con una niña. La niña lloraba bastante, era una niña, una bebecita de meses, pequeñita, una bebecita inocente. Aquella la traían, yo vi que la traían, estaba desnudita aquella niña. La trajeron y la colocaron arriba de aquella mesa. Los otros seres empezaron a arrodillarse enfrente de aquella mesa. De en medio de la llama, la carcajada que yo escuchaba en el infierno se dejó escuchar allí, y una sombra, una figura apareció detrás de aquella llama, y dijo aquel personaje que estaba detrás de la llama, que no es otro sino Satanás, dijo esta palabra: comiencen el sacrificio. Y de repente el hombre que estaba con la capucha y que tenía los cintos rojos y negros se quitó aquella batola que tenía encima, y debajo de él estaba desnudo, completamente desnudo. Y sabes, empezó a violar a aquella criaturita de meses. Yo empecé a llorar y yo le decía: Señor, ¿pero por qué? Y me dijo: hijo, yo sé que el cuerpo duele, yo sé que en el cuerpo hay dolor, pero más gozo me da cuando el alma de un niño, de un hombre, de un ser viene a mi reino. Yo miraba como aquella niña gritaba con tanto dolor. Apenas el hombre la violó, la niña, con solamente violarla, aquella niña quedó muerta. En ese momento el hombre agarró una daga, y vi cuando la clavó en el pecho de la niña y le hizo una abertura en cruz, y metió la mano dentro de aquella abertura y sacó el corazón de la niña, que todavía se movía, todavía hacía movimiento. La niña ya estaba muerta. Jesús me dijo: mira, una figura salió del cuerpecito de la niña y se paró enfrente de nosotros, y cuando yo la miré, era la niña, pero qué niña más hermosa. Su rostro era un rostro muy terso. La niña miraba con una alegría al Señor. El Señor la acercó hacia él, y el Señor le dio un beso a la mejilla en la niña. Dos ángeles inmensos aparecieron en aquel lugar y empezaron a acariciar a la niña, y el Señor le dijo esta palabra a la niña: paz. Y la niña pequeñita me asombró porque le habló al Señor, pudo hablar, y le dijo: Jesús, Cordero inmolado, te amo con mi corazón. Y la niña empezó a subir con los ángeles, y el Señor me dijo: ella morará en mi reino para siempre, hijo. Y vi cuando el cuerpo de aquella niña lo ofrecieron en aquella llama, y de en medio de aquella llama un personaje que estaba allí, y otro grupo de personajes también. Eran todo tipo de demonios que empezaron a aparecer, empezaron a gritar maldiciones contra Dios, empezaron a gritar. Me dijo: Señor, vamos, este lugar está aquí, Señor, este lugar que está aquí. El Señor me decía: este lugar que está aquí un día será destruido, un día vendrá el juicio contra todos los que practican maldad en este lugar. Las almas de estos hombres están engañadas, y ellos irán al infierno si no se arrepienten. Yo lloré mucho de aquel día cuando el Señor me llevó al cuerpo. Pasé toda aquella noche llorando. Aquella noche oraba por mis sobrinos, por mis familias, oré por todos los niños del mundo. ¿Cuántos niños en este momento están en esta hora sufriendo el oprobio y la maldad de los hombres engañados por Satanás, que ofrecen sacrificios humanos en el mundo? Me llevó a otro monte. El Señor me llevó a un monte en el Perú y me dijo que allí había un lugar tremendo donde se sembraba maldad también, y me nombró todo tipo de sacrificio que se hacía con animales, con humanos, con ancianos, con niños. Me dijo: en todos estos 5 montañas que hay en Latinoamérica hay maldad, pero yo derramaré mi juicio. Si usted no lo sabía, hermano, ya Dios empezó a derramar su juicio sobre esa montaña del Solte que hay en Yaracuy. Si usted no lo sabía, hay una información que me llegó
llegó de que más de la mitad de la montaña de Sorte se vino abajo, se derrumbó, hubo un desastre allá en Yaracuy y la gente está preocupada. El Dios de los cielos está ejecutando su juicio contra la tierra por la maldad de los hombres, porque Dios está irado por el pecado del hombre en la tierra. Aleluya, bendito el nombre del Señor, glorificado su nombre, bendito. El día 17 el Señor me reveló otro. Yo estaba de rodillas y Él me dijo: yo quiero que veas esto. Y vi una gran multitud de demonios reunidos. Todos estaban como sentados en la tierra. Todos decían maldiciones. Satanás estaba en medio de ellos. Ahí vi a Sargatanás y a Satanache. Ahí estaban Pulas y todos los demonios. Todo tipo de demonios estaban allí. Y empezaron a dialogar. Todos estaban confabulando un plan. El plan era contra la tierra y contra la iglesia. Satanás, cada vez que un demonio hablaba y daba su opinión, Satanás se reía y decía: sí, sí. Hablaban de sembrar guerra en la tierra, hablaban de sembrar odio, hablaban de separar familias, hablaban de destruir grandes iglesias. Era un plan malévolo. Me dijo: estas reuniones las hace Él a diario. Él se reúne con sus demonios y les incita a maldad. Él no descansa si no hay maldad. El Señor me mostraba aquello y el Señor me dijo: dile a mi iglesia que empiece a clamar, dile a mi iglesia que ayune, dile a las ancianas que oren, dile a los jóvenes que me busquen. Satanás buscará su alma para destruirlo. Aún dentro de la iglesia Satanás pondrá deseos de las jóvenes de las iglesias. Aún allá en la iglesia Satanás pondrá que se enamoren de muchachos inconversos. Satanás va a hacer que ellas se volteen de la doctrina que yo les he enseñado. Satanás hará que en el liceo, que en la universidad, que en todo lugar donde ellas vayan, sientan malas sensaciones, sientan atracción por el mundo. Esa es la obra de Él. Dile a las jóvenes que busquen, dile a los jóvenes que se guarden. Satanás le pondrá en la mente perversiones, utilizará cualquier medio para seducirlo. Dile que me busquen y que se arrepientan. Dile que yo estoy a la puerta. Dile, hijo, que el infierno es real, que tú lo miraste. Yo dije: sí, Señor. Aquel día cuando desperté de aquella visión, lloraba y lloré tanto que yo le dije: Señor, yo quiero convertirme en un pregonero a la juventud. Por eso cuando llego a las iglesias, por eso cuando predico, le digo a los jóvenes: conságrate, busca de Dios, porque la venida de Cristo se acerca. Pronto nos iremos de esta tierra, pero todo el que haga maldad, el Señor no dará por inocente al culpable. El día 19 el Señor me mostró la última vez que me llevó al infierno. Él me llamó y me dijo: quiero mostrarte lo último que vas a mirar. Hoy es la última vez que te traigo hasta este lugar. Yo dije: Señor, ¿cómo? Y de repente aparecimos allí en una entrada. La entrada era semejante a la primera, era grande y había un pasillo y al final había una puerta como de bronce. Yo dije: Señor, se parece a la entrada del lugar que me mostraste allá donde está el trono de Satanás. Me dijo: sí, hijo, se parece pero no es. Me dijo: entra, acércate. Y empecé a caminar. Jesús venía detrás de mí. Yo sentía sus manos colocadas en mis hombros. Él venía como dirigiéndome y de repente la puerta que estaba allí se abrió, pero arriba había un letrero. Yo no podía leerlo bien, pero cuando nos acercamos un poco más, el letrero estaba escrita como en fuego. Eran como piedras encendidas en llama y estaba escrito y decía: el lugar de los infieles. Yo dije: Señor, pero ¿cómo va a ser? Y más abajo había otro letrero que decía: los descarriados. Y cuando yo leí eso, mi cuerpo tembló. Yo dije: ¿cómo? Me dijo: aquí están los infieles, hijo. Aquí están muchos que estuvieron en mi iglesia. Aquí están muchos que adoraron mi nombre. Aquí están muchos que decían amarme, iban a la iglesia, leían la Biblia, hablaban de mí, decían que eran creyentes, pero ellos no se daban cuenta que yo les miraba. Nadie en la tierra entiende que no hay nada oculto para mí. Mi palabra lo dice, que no hay cosa criada, no hay cosa que esté oculta a mí, sino que todas las cosas están desnudas ante mi presencia. No hay nada que no se ha revelado a mis ojos. Mis ojos están en todo lugar. Yo miro en todo lugar. Yo soy omnipresente, hijo, y yo miro al creyente. Si ora, si busca, si ayuna, si me ama, si en verdad lo que dice, es lo que hay en su corazón. Ellos también decían amarme. Y cuando entré, miré las mismas personas. Estaban en tormento, similares a las otras. Su cuerpo pegado a los huesos, eran horrendos, gritaban en tormento.
momento ellos no se dieron cuenta que Jesús estaba allí. Vi un hombre que tenía la Biblia en la mano, y aquel hombre buscaba la Biblia, la hojeaba y la hojeaba y decía: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces el Señor me decía: Él busca en mi palabra un texto que le dé la esperanza